América Latina guarda en sus páginas de historia un episodio que parece sacado de un thriller político, pero que lamentablemente fue una realidad. Durante la Guerra Fría, mientras el mundo miraba a las superpotencias enfrentarse en un ajedrez geopolítico, en este lado del planeta se orquestaba una red internacional de persecuciones, desapariciones y asesinatos. Su nombre, Operación Cóndor. Un plan tan frío y calculado que marcó a generaciones enteras y dejó cicatrices que aún duelen. La Guerra Fría fue más que un enfrentamiento entre el bloque soviético y el estadounidense. Fue una batalla ideológica que dividió al mundo en dos. América Latina, con su rica diversidad cultural y política, se convirtió en un campo de disputa clave. ¿Por qué? Por su posición estratégica y su potencial para inclinar la balanza en el tablero global. Las potencias, especialmente Estados Unidos, no estaban dispuestas a perder influencia en la región y veían en los movimientos de izquierda el fantasma del comunismo avanzando en su propio patio trasero. Para contener ese peligro, surgieron alianzas con regímenes dictatoriales que prometían erradicar cualquier amenaza. Pero estas promesas se cumplieron a un costo incalculable. Miles de vidas humanas y un legado de terror. Hoy nos sumergiremos en este capítulo oscuro para entender cómo nació, qué métodos utilizó y cuáles fueron las consecuencias de este pacto de horror conocido como Operación Cóndor. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Qué llevó a las dictaduras latinoamericanas a unirse en esta maquinaria de represión? La Operación Cóndor nació oficialmente en noviembre de 1975. En una reunión secreta realizada en Santiago de Chile. Fue liderada por la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, la temida policía secreta de Augusto Pinochet. Pero este no fue un evento aislado, era el resultado de años de coordinación entre dictaduras que compartían un objetivo común: eliminar cualquier rastro de oposición política, especialmente los movimientos vinculados a la izquierda. En ese momento, América Latina estaba bajo el yugo de regímenes dictatoriales en países clave. Chile vivía el férreo control de Pinochet tras el golpe de Estado de 1973. En Argentina, la dictadura militar estaba a punto de alcanzar su máxima brutalidad. Brasil llevaba más de una década bajo un régimen autoritario. Uruguay, Paraguay y Bolivia también estaban dominados por gobiernos que utilizaban el miedo como arma política. En este contexto, surgió una idea poderosa: unir fuerzas para reprimir a quienes representaran una amenaza ideológica, sin importar fronteras ni soberanías. El propósito era claro pero escalofriante: coordinar operaciones de inteligencia, compartir información sobre supuestos enemigos y eliminar cualquier vestigio de resistencia. Esta maquinaria transnacional no actuaba al azar. Tenía como sustento la doctrina de seguridad nacional, un concepto impulsado por Estados Unidos que justificaba la represión en nombre de la lucha contra el comunismo. Según esta doctrina, cualquier disidencia era vista como una amenaza para el orden democrático, aunque irónicamente estas dictaduras habían llegado al poder a través de golpes militares. Estados Unidos jugó un papel clave en este entramado. Con la Guerra Fría como telón de fondo, brindó apoyo logístico, entrenamiento militar y respaldo político a los regímenes latinoamericanos. La CIA y otras agencias se convirtieron en aliados estratégicos, compartiendo recursos y técnicas de inteligencia. Para Washington, mantener a estos gobiernos autoritarios era un mal menor frente al peligro que representaba un posible avance comunista en la región. Pero ¿cómo operaba este siniestro pacto en la práctica? ¿Qué métodos emplearon para sembrar el terror y asegurarse de que nadie escapara de su alcance? La Operación Cóndor no dejó nada al azar. Fue una red meticulosamente diseñada para operar en las sombras, con tácticas tan frías como eficaces. En el centro de su estrategia estaba la cooperación entre los servicios de inteligencia de las dictaduras involucradas. Espías, agentes encubiertos y oficiales militares trabajaban en conjunto para rastrear, capturar y eliminar a quienes consideraban enemigos del Estado. La información fluía sin fronteras.
Nombres, direcciones y actividades de activistas, exiliados y opositores políticos eran compartidos con precisión quirúrgica entre los países. Las desapariciones forzadas eran el sello distintivo de esta maquinaria represiva. Miles de personas fueron secuestradas en plena calle, arrancadas de sus hogares o traicionadas por infiltrados. Una vez capturadas, eran llevadas a centros de detención clandestinos donde sufrían torturas inimaginables, interrogatorios brutales y, en muchos casos, ejecuciones extrajudiciales. Pero el terror no se limitaba a las fronteras de cada país. La Operación Cóndor creó una red internacional de persecución, donde ni siquiera el exilio era una garantía de seguridad. Los exiliados eran rastreados en cualquier rincón del mundo. Si vivían en un país vecino, eran secuestrados y trasladados clandestinamente a su país de origen para enfrentarse a la tortura o la muerte. En algunos casos, como ocurrió con Orlando Letelier, el terror llegó incluso a las calles de Estados Unidos. Letelier, un diplomático chileno exiliado y crítico del régimen de Pinochet, fue asesinado en 1976 en Washington, D.C., cuando un coche bomba explotó bajo su vehículo. Este acto dejó claro que la Operación Cóndor no tenía límites geográficos ni escrúpulos. Otro caso emblemático es el de los hermanos Julien, dos jóvenes brasileños que intentaron escapar de la represión en su país, cruzando a Argentina. Pero la Red Cóndor los atrapó en territorio argentino, demostrando cómo las dictaduras coordinaban operaciones para cazar a sus objetivos más allá de las fronteras. Mientras tanto, centros de detención como la ESMA en Argentina, la Villa Grimaldi en Chile y la Casa de Punta Carretas en Uruguay se convirtieron en símbolos de horror, donde miles de personas fueron sometidas a un sufrimiento indescriptible. Esta operación se ejecutaba con precisión y sigilo, pero como toda red de secretos dejó rastros. ¿Cómo se descubrió la magnitud de este plan siniestro? ¿Qué pruebas salieron a la luz para exponer esta maquinaria del terror? Por años, la Operación Cóndor fue un secreto a voces, una red de horror que muchos sospechaban pero pocos podían probar. Sin embargo, en 1992, el velo se rasgó de manera inesperada. En una pequeña comisaría de Paraguay, un abogado llamado Martín Almada y un juez valiente descubrieron lo que se conocería como los archivos del terror. Un conjunto de documentos que detallaban con escalofriante claridad las operaciones de la dictadura paraguaya y su conexión con la Operación Cóndor. Estos archivos, escondidos en un polvoriento depósito, contenían más de 700.000 páginas de información clasificada, nombres, fechas, reportes de espionaje, órdenes de captura y detalles de torturas. Eran la prueba tangible de cómo las dictaduras de América Latina colaboraron para secuestrar, torturar y asesinar a miles de personas. El impacto fue inmediato. Los archivos del terror no solo revelaron el alcance transnacional de esta operación, sino que se convirtieron en un pilar para abrir juicios contra los responsables. Por primera vez, el mundo podía ver la frialdad y sistematicidad con la que estas dictaduras trabajaron juntas. Pero las revelaciones no terminaron ahí. Años después, documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos aportaron más piezas a este macabro rompecabezas. Los informes de la CIA confirmaron lo que muchos sospechaban: que Estados Unidos no solo estaba al tanto de la Operación Cóndor, sino que la apoyó activamente. En estos papeles, el nombre de Henry Kissinger, entonces secretario de Estado, aparece mencionado en discusiones donde se daba luz verde a las dictaduras para actuar sin restricciones. Estas decisiones políticas mostraban hasta qué punto Washington estaba dispuesto a cerrar los ojos frente a los abusos de derechos humanos con tal de mantener su influencia en la región. Las pruebas documentales expusieron cómo el terror no fue fruto del caos, sino de una estructura organizada y con respaldo internacional. Pero, ¿qué consecuencias tuvieron estas revelaciones para los responsables? ¿Logró la justicia alcanzar a los artífices de este capítulo oscuro? La Operación Cóndor dejó una herida profunda en América Latina, una cicatriz que todavía duele al ser tocada. El impacto en los derechos humanos fue devastador.
Decenas de miles de personas desaparecieron. Muchas de ellas jamás fueron encontradas. Otras fueron asesinadas de forma brutal, sus cuerpos arrojados al mar o enterrados en fosas clandestinas. Cada desaparecido no era solo una víctima individual, sino el centro de un universo. Familias que quedaron destrozadas, hijos que crecieron sin saber qué había ocurrido con sus padres, comunidades enteras sumidas en el miedo y el silencio. El objetivo de la Operación Cóndor no era solo eliminar opositores, sino también instalar un mensaje claro. Nadie estaba a salvo. La atmósfera de terror paralizó movimientos sociales, sindicatos y expresiones culturales que desafiaban el statu quo. Aún hoy, en muchos países, la búsqueda de los desaparecidos es una lucha constante y desgarradora, con madres, abuelas y familiares exigiendo respuestas que la historia no les ha dado. Con el paso de los años, las demandas de justicia comenzaron a ganar fuerza. En países como Argentina y Chile, los procesos judiciales se convirtieron en una herramienta para enfrentar el pasado. Aunque tardaron décadas en concretarse, varios exmilitares, oficiales de inteligencia y dictadores responsables de los crímenes de Cóndor han sido llevados a juicio. Algunos, como Jorge Rafael Videla en Argentina y Manuel Contreras en Chile, recibieron sentencias históricas que marcaron un precedente. Sin embargo, la justicia nunca puede ser plena cuando tantas víctimas aún no han sido encontradas y tantos responsables siguen impunes. El legado político y social de la Operación Cóndor también sigue vigente. Este capítulo oscuro no solo expuso los peligros del autoritarismo, sino también las consecuencias de la indiferencia internacional y el uso del poder como arma de represión. Las organizaciones de derechos humanos nacidas en esa época, como las abuelas y madres de Plaza de Mayo, continúan luchando por la memoria, la verdad y la justicia, enseñando a las nuevas generaciones la importancia de no repetir los errores del pasado. Hoy la Operación Cóndor es un recordatorio de los extremos a los que puede llegar el poder cuando no encuentra límites. Pero, ¿qué lecciones nos deja este oscuro capítulo para las democracias actuales? ¿Hemos aprendido lo suficiente para evitar que algo similar vuelva a ocurrir? La Operación Cóndor no fue solo una operación militar, fue una red de terror cuidadosamente diseñada para silenciar a toda una generación de voces. Cada desaparición, cada tortura, cada asesinato no fue un accidente, sino parte de un plan meticuloso que buscaba erradicar el pensamiento crítico, los sueños de cambio y la esperanza de un futuro diferente. Fue una maquinaria que intentó borrar identidades, desintegrar familias y acallar los ideales que podían desafiar los intereses de las élites en el poder. Recordar este capítulo oscuro no es solo un ejercicio de memoria histórica, es una necesidad moral. Honrar a las víctimas significa no permitir que sus historias se pierdan en el olvido. Es reconocer el dolor de quienes aún buscan respuestas y exigir justicia para que estas atrocidades no vuelvan a repetirse. Pero también es una advertencia. La Operación Cóndor nos recuerda que la democracia nunca está garantizada, que las libertades que hoy disfrutamos pueden desmoronarse si no vigilamos constantemente los abusos de poder. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Ahora es tu turno. ¿Crees que esta operación tiene ecos en la actualidad? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias del pasado que todavía resuenan en nuestro presente. Nos vemos en el próximo video.